La mayor parte de las personas que ve una fotografía y que nunca se ha enfrentado a la edición de la misma no sabe que se puede editar por zonas. Tienen la sensación de que se puede editar de forma global, pero no saben que tú puedes coger y darle más calidez a una zona, menos brillo, más contraste, y que eso es lo que hace que la fotografía se vaya creando poco a poco hasta el punto en el que realmente consigues tener una imagen final fantástica. En este capítulo del curso de Lightroom Classic que estás viendo, gracias en gran parte a que BenQ lo está patrocinando con estos monitores fantásticos que tiene, te voy a explicar exactamente cómo utilizar el sistema de capas y ajustes locales. Para ello vamos a empezar editando esta fotografía de manera global. Lo primero que hacemos es seleccionar un perfil de color y a partir de ese momento vamos a empezar a darle un poquitito de luz. Como ves, empezamos a tener detalle, pero claro, cuando tengo detalle en esta parte de aquí de la silla, tengo demasiada luz en lo que sería el panetone y eso evidentemente es un problema. A lo mejor puedes pensar, bueno, pues levanta las sombras. Vamos a levantar las sombras, efectivamente se mejora, pero a medida que levanto las sombras también empiezo a perder un poquitito de eso que hacía tan especial el panetone. Pero bueno, te lo compro. Vamos a levantar las sombras, vamos a bajar las iluminaciones. Aquí se ve cómo estoy trabajando con luz artificial, por eso cuando bajo las iluminaciones hay tanto cambio en la imagen. Vamos a levantar un poquitito la exposición y me gustaría que toda esta parte de aquí, el suelo, me quedara completamente negro. Pero ¿cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo hacer para que me quede eso negro y la silla se vea? Bueno, pues puedo trabajar con ajustes locales. Lo primero que voy a hacer es clicar aquí arriba a la derecha en este símbolo y una vez que entro veo que hay diferentes opciones. Toda esta parte de Lightroom Classic es bastante nueva. O sea, hasta hace poco los ajustes locales funcionaban a modo de chincheta. Tú creabas un ajuste local, hacías lo que te daba la gana, pintabas donde querías o hacías un degradado y a partir de ahí se generaba una pequeña chincheta y si tú querías cambiar algo de ese ajuste, hacías clic de nuevo en la chincheta y podías trabajarlo. Ahora se generan capas, menos mal, porque ahora podemos hacer intersección entre diferentes tipos de ajustes dentro de una capa. Por ejemplo, podemos coger y decirle a nuestro ajuste, mira, vamos a hacer un degradado oscuro detrás de una persona. Claro, evidentemente al principio vas a teñir a la persona y ahora réstame a la persona. Entonces automáticamente el software detecta dónde está la persona y de esa capa hace una máscara para que no le llegue ese ajuste a la persona y eso lo cambia todo. Eso es algo increíble. Aparte de que tiene bastante inteligencia artificial y hace que vayas mucho más rápido, lo vais a ver ahora. Tenemos la opción de sujeto, la opción de cielo y la opción de fondo. Claro, estas son opciones que no están pensadas para alguien que hace un panetone encima de una silla con un flash. Están pensadas para, en un momento dado, una persona que está en un paisaje y entonces puede seleccionar el fondo, puede seleccionar el sujeto y de esa forma es mucho más fácil hacer la selección. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le hago clic en fondo, va a analizar la máscara y lo que me va a dar es el panetone y el resto es el fondo. De tal forma que yo podría coger y decir, pues mira, ¿sabes qué? Quiero que todo me quede más oscuro y oscurecerlo así todo. Que no está mal, ojo. O sea, ha entendido que lo importante era el panetone, lo cual es sorprendente. Aquí se me crea una máscara, que la estáis viendo aquí, y aquí tengo varias opciones que vamos a ver más adelante. Pero si quiero borrar la máscara, hago clic en estos tres puntitos y le digo eliminar toda la máscara. Si le digo que me seleccione el cielo, a ver qué me selecciona aquí, bueno, pues no ha detectado ningún cielo, básicamente porque no hay ningún cielo. Entonces hago clic en aceptar y listo. Y si le pido que me seleccione el sujeto, pues sí que me ha seleccionado el panetone. Y lo ha hecho muy bien, de hecho, ¿no? Entonces tengo por aquí la selección perfecta del panetone. Y bueno, si te fijas en el dibujo de aquí arriba, se le ha ido un poquito por aquí, ¿vale? Se le ha ido un poquitito. De hecho, ahora mismo lo tengo puesto para que me muestre la máscara en rojo. Eso se selecciona aquí abajo, ¿no? Dice mostrar, editar puntos. Tienes automático, siempre seleccionado, nunca. Y después te pregunta modo de superposición. Yo le tengo puesto que me haga una superposición de colores, pero puede ser una superposición de blanco y negro sobre color. Ahí se ve mucho más claro en esta fotografía porque el asiento tenía un acabado que se parecía bastante a la selección. Aquí lo estoy viendo, entonces si quiero hacer una selección perfecta, ahora le digo que quiero restar. Y me salen un montón de opciones. Oye, ¿cómo quieres restar? ¿Quieres restar seleccionando un sujeto, seleccionando un cielo, seleccionando un fondo, seleccionando
una persona, objetos, o con un pincel, o con un degradado, o con un radial, o con un rango de color, o con un rango de luminancia. O sea, te va a explotar la cabeza. Cada momento requiere de cada una de estas herramientas. No te agobies, puedes trabajar solamente con pincel hasta que domines otra técnica. Pero al final la combinación de técnicas es la que te va a dar un buen resultado. Lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar pincel, lo hacemos más pequeño deslizando hacia abajo en el ratón y borramos simplemente. Es lo más fácil del mundo. Voy muy suavito. Oye, que llego aquí y digo, uff, necesito apurar. Pues vengo al 100%, me muevo por mi fotografía, hago esto más pequeñito y sigo borrando. O también puedo pedirle que me haga una máscara automática. Y lo que significa que ahora cuando borre va a entender la imagen y cuando llegue aquí va a entender que eso es un borde y no lo va a borrar. Va a hacer que ahí se frene, porque entiende que es un borde. Aquí también tengo un poquito de rojo, por cierto. Ahora que tengo la selección perfecta, o casi perfecta, porque si te das cuenta aquí abajo no está perfecta. Vamos a mirar qué tal es más abajo. Bueno, por aquí está bastante bien, porque esto al fin y al cabo es una sombra, con lo cual no importa. Ahora que tengo la selección perfecta, digo, bien, tengo una máscara, fantástico, ¿y qué puedo hacer con ella? Bueno, puedo subirle y bajarle la cantidad de luz. Imagínate que yo quiero que la parte frontal del panetone, esta parte de aquí, tenga más brillo, más luz, pero no quiero que esta parte de aquí tenga más luz. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer de muchas formas. Podría coger el pincel y borrar la parte de arriba. Pero el problema es que cuando utilizas el pincel, los trazos son demasiado visibles al ojo humano. O sea, al final te vas a dar cuenta de que alguien estuvo ahí poniendo luz. La manera de no darte cuenta son las transiciones. Entonces lo que tengo que hacer es darle a restar. Por ejemplo, esta va a ser la cantidad de luz. ¿Ok? Y ahora le voy a dar a restar y le voy a decir que quiero restar con un degradado lineal o con un degradado radial. Depende del que tú quieras en cada momento. En este caso creo que el radial va a venir incluso mejor. Entonces yo cojo y empiezo a restar haciendo este degradado. Y ahora lo que estoy haciendo es que estoy restando sobre la capa. Si te fijas aquí arriba, verás que estoy quitándole a la capa un círculo que es degradado en el borde. Puedo cambiar ese degradado, o sea, yo puedo coger y hacer que el degradado sea menor o mayor. ¿Cómo lo hago? Aquí en desvanecer puedo hacer que sea más duro o menos duro. De hecho, cuando lo pongo en 0, ves claramente la línea. Fíjate que se ve la línea ahí marcada en el forro del panetone. Sin embargo, cuando no lo pongo en 0, ya no se ve tan clara la línea. De esta forma, yo puedo darle más luz a esta escena sin necesidad de que realmente se note. Porque primero he seleccionado lo que es el objeto, que lo ha hecho Lightroom de forma automática, después he limpiado esa selección y después le he restado un radial para conseguir que quede muy bien integrada. Si quieres ver el antes y el después, simplemente picas en el ojo y ves que aquí le he añadido un poco de luz. Seguramente ahora mismo estés pensando, ya, pero tanto rollo para algo tan sutil. Pues sí. Es que la fotografía es sutileza. Realmente las cosas sutiles son las que no se notan y son las que mejoran las imágenes. Otra cosa que podemos hacer es darle más nitidez, darle más punch a lo que sería el panetone. Para eso cogemos un pincel y vamos a hacer un ajuste de contraste, marcamos las sombras, le metemos textura, le metemos claridad y le metemos también un poquitito de luz, ¿ok? Y en el enfoque le metemos también un poco. Y ahora cuando pinte, voy a empezar a ver cómo voy haciendo que todo esto tenga más contraste. Y al tener más contraste, se va a ver mucho más. Y eso va a ayudar a que la fotografía te guste más. O sea, que tú la ves y digas, wow, me flipa cómo se ve ese panetone, se ve increíble. Pero estábamos aquí para oscurecer el fondo y llevárnoslo prácticamente a negro. Y yo os había comentado que había diferentes fórmulas. Yo creo que una de las más sencillas sería darle aquí al más, hacer simplemente una máscara, que la podemos hacer con un pincel. Por cierto, si quieres, después de haber hecho una máscara, hacer otra, te van a aparecer todos los ajustes de la última. Para eliminarlos todos menos uno, pulsas Alt y haces clic en la palabra exposición. Entonces, cuando hago clic o doble clic, se borran todos y ese se mantiene. Lo que vamos a hacer es oscurecer. Entonces, vamos a coger esto, vamos a empezar a darle aquí. Eso es, sin miedo. ¿Ok? No te preocupes de manchar nada, ¿ok? No estamos en esas todavía. Tú preocúpate de que todo te quede completamente negro. Y ahora venimos aquí abajo y hacemos lo propio. Negro, negro, negro. Aquí. Eso es. Bien. Te quedó negro. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es venir aquí y decirle, mira, quiero restarle
un rango de luminancia. Eso quiere decir que la parte de la escena que no tenga cierta luminancia se va a restar. En este caso, la parte que no sea muy oscura se va a restar y por lo tanto se va a volver a ver. Entonces, lo que tengo que hacer es pillar de aquí a la derecha y enseguida veo que tengo la escena prácticamente como la tenía. Y eso no me gusta. Entonces lo que voy a hacer es pincho aquí en el lado de la izquierda y empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y voy viendo que voy oscureciendo todo este rango hasta aquí. Y enseguida me doy cuenta de que hay muy poca diferencia de luminosidad entre la parte que quiero dejar negra y la parte que quiero que se vea. Así que esta fórmula no me sirve. Me serviría en otras circunstancias, pero en esta no me sirve porque aquí hay muy poca diferencia. O sea que voy a tener que elegir otra manera de hacerlo. Vengo simplemente aquí y le doy a eliminar rango de luminancia y vuelvo otra vez a empezar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues vamos a hacerlo de otra forma. Vamos primero a darle luz para saber dónde tenemos que hacer la máscara. Entonces, cojo y le doy a restar con pincel. Y voy a venir por aquí y voy a empezar a restar toda esta parte de aquí. La voy restando. Lo que pasa es que quito la máscara automática para que sea más orgánico. ¿Ok? No la hagas tan grande como el hierro, porque entonces la parte degradada se va a ver afectada. O sea, vengo por aquí, voy restando, restando, restando. Y a lo mejor es demasiado difícil de hacer en esta escena. Y es más fácil haciendo una selección en Photoshop, también os lo digo, ¿no? Ahora lo hago más chiquitito y lo paso por esta línea de aquí. Aquí me estoy dando cuenta de que me estoy equivocando, tengo que hacerlo más pequeño. Ok. Lo paso por la línea central aquí. Y ahora voy a oscurecer de nuevo la imagen, porque lo que estoy haciendo es aclararla para verla. Pero lo que quería era todo lo contrario, quería oscurecerla. Entonces lo que estoy es quitando de toda esta parte la máscara. Todo lo que estoy ahora mismo dándole con el pincel no se va a ver afectado, ¿vale? Y al no haberse afectado, me va a quedar más clarito que lo que estoy oscureciendo. Una vez que lo he hecho, vuelvo a oscurecer y entonces ya voy a tener un fondo completamente negro. ¿Qué ocurre? Que la parte que acabo de seleccionar es muy oscura. Es demasiado oscura, la fotografía no estaba pensada para oscurecer tanto el fondo. Entonces es muy fácil. Vengo aquí, le doy al botón derecho y le digo, quiero duplicar la máscara 3 y además quiero invertirla. O sea, quiero duplicar lo que ya había hecho e invertir la máscara. Y eso se hace dándole al botón derecho y clicando en duplicar e invertir máscara. Se me duplica, se me invierte y me aparece la máscara, ¿ok? Y ahora pues evidentemente necesito que el resultado sea diferente a como era antes. Y para eso voy a empezar a levantar las luces. Y ahora lo que tengo que hacer es quitar el centro de la imagen, que lo voy a restar con un pincel, a este de aquí. Y lo voy a restar de forma así, rápida. Ahí. Ya la máscara no me está afectando aquí. Solamente me está afectando a la silla. Y estoy teniendo detalle en todas las zonas donde quería tenerlo. Quizás no es el mejor ejemplo porque era un ejemplo demasiado complejo, pero sí que creo que sirve para entender cómo los ajustes locales te van a permitir editar las fotos de una forma increíble. Vamos a coger otra imagen. Por ejemplo, vamos a coger una de estas. Esto que estás viendo es la fotografía en bruto, el RAW. Entonces lo que voy a hacer primero es meterle un recorte de 4/5 y voy a dejar así la fotografía aproximadamente. Ya tengo mi recorte y me gustaría que esta parte de aquí estuviese completamente oscura, ¿vale? Entonces lo primero que hago es meterle un poco de contraste, subir un poquitito la luz para ver bien el panetone. Voy a recuperar de las altas luces un poco nada más en esta parte de aquí. Y ahora voy a venir a los ajustes locales directamente con un degradado lineal. Y con ese degradado lineal voy a hacer una diagonal aquí. ¿Os acordáis antes cuando os dije, hay una fórmula que te va a hacer falta ver la fotografía de lejos? Bueno, pues es porque estos ajustes lineales se rigen por la ley inversa del cuadrado. Es decir, al principio tienen mucha más caída y después son mucho más estables. Entonces, si tú quieres que tenga caída, te lo traes pues prácticamente donde quieras que esté. Si quieres que sea muy estable, lo empiezas desde fuera, porque es que lo puedes empezar si quieres desde aquí fuera. No hace falta empezarlo directamente desde un punto, sino que puedes traerlo desde aquí y puedes ver perfectamente cómo está afectándole a la fotografía. Ahora, en este caso en particular, en donde necesito que sea cortante, puedo hacerlo de otra forma. Puedo venir, traérmelo para acá, traérmelo aquí
Y al lado del centro, pongo esto perfecto así, en diagonal. Lo que voy a hacer es pulsar la tecla Alt y a medida que voy acercándome, ese degradado cada vez es menor, siendo prácticamente al final una línea que no tiene degradado, que es una línea recta. Y esa línea recta me va a permitir ser tremendamente preciso con mi ajuste local. De tal manera que puedo venir aquí y pedirle ahora, como veis, que me quite completamente la luz de ese lado. Y entonces ya tendría una de las cosas que quería solucionar solucionadas. Ahora vengo al 100% para ver si realmente está bien y veo que sí, que está perfecto. No he perdido esta beta de aquí, que sigue en el mismo lugar, y por tanto ahora ya puedo hacer otra máscara si quiero. Todavía puede que haya en determinadas zonas algo de luz. Puedes coger un pincel, volver a crear otra capa y darle otra vez. Es súper útil la herramienta de trabajar por capas y con máscaras, porque la verdad que te va a permitir hacer verdaderas virguerías con tus fotografías.